Pues está bien. Vamos a continuar con la escuela dominical. Vamos a continuar con 1 de Corintios. Aún estamos en el capítulo 5. No hemos podido terminarlo. Ya para hoy lo vamos a terminar por fin. Ya para la próxima semana vamos a comenzar con el capítulo 6. Yo le estaba hablando con un hermano ayer en la noche y le estaba diciendo, no, yo creo que voy a terminar este libro hasta, yo creo en 3 años, 2 años, no sé, porque así como vamos, la verdad, tengo ya 6 meses y ya apenas vamos a comenzar el capítulo 6 después. Entonces, pero está bien, nos vamos llevando lento para poder entender realmente ese libro, porque hay muchas áreas grises. De hecho, el día de hoy vamos a ver uno de esos. El versículo 9 es versículo 10, perdón. El versículo 10 se malinterpreta la intención de Pablo al escribirlo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero si recuerdan, la semana pasada vimos los versículos del 6 al 8. Y lo que estuvimos hablando fue lo que Pablo quiso hacer entender, que su mensaje no era tanto, o la enseñanza no era tanto de enseñar a la iglesia sobre doctrinas, sobre disciplina, sobre la disciplina dentro de la iglesia local. Eso realmente no fue la intención en esa sección, sino que aún estaba diciendo a los maestros o los líderes de la iglesia de Corintio, diciéndoles que ellos se creen muy sabios, muy espirituales, pero el hecho de que han dejado, creo que está muy alto, que escucho un sonido, me está distrayendo. Entonces, el enfoque no fuera que se crean tan espirituales que ellos dejaron entrar el pecado dentro de la iglesia. Su orgullo era tan grande que ellos se creían tan espirituales, pero llegaron a dejar que el pecado de este muchacho que estaba con su madrastra entrara, y ya pues obviamente toda la iglesia estaba dañada. El testimonio de la iglesia estaba dañado, y también igual el testimonio de Cristo estaba dañado, especialmente aún los gentiles sabían lo que estaba pasando. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leva toda la masa? Muchos malinterpretan este versículo pensando que se está refiriendo que entren el pecado dentro de la iglesia. Pero no fue eso. Realmente no fue tanto de que el pecado solamente entró a la iglesia, sino por el orgullo de esos maestros, de estos líderes, o esos sabios, entre comillas, se creían tan espirituales que han dejado que el mismo pecado entrara dentro de ellos. Y por causa que dejaron el pecado dentro de ellos, se descuidaron de la iglesia. Entonces ese fue el enfoque que quiso dar Pablo con decir, no es buena vuestra jactancia. Está refiriendo a que no dejemos el pecado entrar en nosotros mismos. Que no hay dar lugar que el pecado entre en nosotros. Por eso dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis a nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, básicamente lo que está refiriendo a esos últimos 2 versículos, está hablando de, tenemos que vivir una vida de santidad. Ese es el enfoque que Pablo quiso dar con esos 2 versículos. Ya que Cristo murió por nosotros, por eso dice, así que celebramos la fiesta de la Pascua. Porque sabemos que Cristo, la Pascua era el tipo de Cristo, lo que iba a ser. Y cuando vino Cristo y murió en la cruz por nosotros, ya tenemos ese privilegio de poder vivir una vida de santidad. Por lo que hizo Cristo en la cruz, ahora nosotros ya podemos tener una nueva naturaleza, y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo ya mora en el creyente y puede tener una vida de santidad, ya no dejando que el pecado domine nuestras vidas. Por eso dice, si nos celebras, sino con panes sin levadura, porque ahora ya podemos hacerlo. No por nuestras propias fuerzas, obviamente, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa vida de santidad. Recuerden todas las bendiciones que hemos visto en el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículos del 1 a 9.
todas esas bendiciones que vimos, que tenemos la salvación, que podemos testificar, que podemos tener el conocimiento, pues todas esas bendiciones que vemos en los primeros 9 versículos de este libro son las bendiciones, son lo que podemos hacer ahora ya que Cristo murió por nosotros. Por eso dice Pablo, pues celebra la Pascua porque Cristo ya murió por nosotros y podemos vivir una vida como panes sin levadura. Podemos ahora vivir una vida de santidad. ¿Okay? Ya el pecado ya no puede dominar nuestras vidas. Ya tenemos una nueva naturaleza, ya tenemos el Espíritu Santo que domina, no lo quita, domina la vieja naturaleza o domina el pecado. Entonces ese fue el mensaje que vimos la semana pasada. Y vamos a continuar. No, de hecho, quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 29, perdón. Lo voy a leer rápidamente. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivas para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, que el pecado domina sus vidas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Recibiendo a Cristo ya no somos igual que ellos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿okay? Como ya hemos recibido a Cristo, ya no vivimos igual como los incrédulos, ya vivimos completamente diferente, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces está hablando que ya no podemos vivir una vida como antes vivíamos, antes que éramos incrédulos. Ahora, por causa de Cristo, ya podemos tener una nueva vida completamente. Y ya no dejar que el pecado nos domine a nosotros. La nueva naturaleza ya puede dominar a la vieja naturaleza con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, al momento que nosotros seamos cristianos, ya no podemos vivir igual. El problema fue que muchos cristianos en la iglesia de Corinto aún estaban actuando igual que los incrédulos. Entonces, en los siguientes versículos, del 9 al 13, vemos cosas interesantes y una manera como muchos llegan a pensar de interpretar el versículo 10. Entonces, pero eso vamos a ver un poco más adelante. Pero antes que comencemos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos tienes esta mañana. Te pedimos, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entender esta enseñanza que tienes y poder aplicarlo igual. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios. Ahora, este versículo nos podemos ver claramente que dice, os he escrito por carta. Este versículo es uno de los versículos que podemos notar que Pablo ya había escrito una carta hacia los Corintios. Corintios. Hacia los Corintios. Por eso, no sé si recuerdan que en la introducción de este libro había mencionado que se dice que este libro, 1 de Corintios, básicamente viene siendo el segundo libro de Corintios. Ya el segundo libro de Corintios viene siendo básicamente el tercer libro de Corintios. Porque la primera carta, que como está mencionado aquí, es escrito por carta, entonces se nota que esa carta se ha perdido. O simplemente Dios no lo dejó que fuera parte del canon, que fuera parte de esto. La razón por cuál, no sé. Pero sabemos que Pablo les había amonestado a los hermanos de Corinto
una vez antes sobre los pecados que estaban cometiendo. Por eso dice, os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios. Entonces, la razón por la cual es muy interesante ver el hecho de que, si recuerdan, cuando estaba hablando sobre la cultura o costumbre que estaba pasando en la ciudad de Corinto, pues ellos había una religión que muchos de ellos, los cristianos, comenzaban a hacer, acostumbraban a hacer. Recuerdan, les había mencionado que había muchos templos de dioses en esa ciudad. Uno de ellos llegó a ser el templo de Afrodita. En ese templo hay, a ver si lo puedo pronunciar bien, sacerdotisas, sacerdotisas, ¿okay?, que básicamente vinieron siendo prostitutas o rameras. ¿Okay? Una de las maneras que mucha gente pudieron identificarlos fue porque se rapaban su pelo. Eran pelones, ¿okay?, completamente calvas. Eso fue la manera que se podía identificar. Y pues el templo estaba lleno de esos sacerdotisas, completamente lleno. Y pues obviamente, como una ciudad grande y comercial, todos los que viajaban y llegaban a la ciudad, pues tomaban su tiempo y fueron a tal templo. Y obviamente, como era algo muy regular en esa ciudad, pues se dice que algunos hermanos de la iglesia de Corinto igual comenzaron a seguir siendo esas costumbres. Por eso Pablo en la primera carta los tuvo que amonestarlos diciendo, no se juntáis con los fornicarios. No se junten con esas personas que van al templo y siguen cometiendo pecados. Ustedes ya son cristianos. Sigue diciendo el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Okay? Entonces, como había dicho, ese versículo es un versículo que muchos llegan a confundirse o no lo interpretan bien. De hecho, igual los hermanos de Corinto interpretaron este versículo mal igual. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 11 a qué se refería. Pero a lo que está diciendo aquí, varón, no caso es necesario salir. Entonces, muchos cristianos, parece que en ese entonces y el día de hoy, muchos cristianos tienen ese miedo de ir al mundo. De hecho, se ve muy claramente que hoy en día hay muchas iglesias que están sacando a sus hijos de la escuela pública. Y pues tiene sentido por qué. Si van a la escuela pública hoy en día, pues están metiendo muchas cosas, ideas filosóficas. No creo que lo dije bien. ¿Cómo se dice? ¿Sí lo dije? Filosofías, vamos a decirlo así mejor. Filosofías dentro de las escuelas. Especialmente se ve más en los Estados Unidos, especialmente y tristemente en mi estado de California, que están poniendo las ideas en la cabeza de los niños sobre la identidad de género. No, tú no eres niño, eres niña. Tú escoges lo que tú quieres hacer. Si tú quieres ser niña, pues puedes ser niña, aunque el niño es niño, varón. Entonces, esos tipos de ideas están entrando a las escuelas, dándoles esas ideas desde niños. Entonces, por eso la gente tiene mucho miedo de esos tipos de cosas. Cristianos más bien tienen mucho miedo y por eso sacan a sus niños fuera de las escuelas públicas y comienzan a darles una educación dentro de la casa. Pero Pablo dice aquí, en tal caso es necesario salir. O sea, no es necesario que salgan, que tengan tal miedo, de salir al mundo. Vivimos aún aquí en el mundo. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir y evangelizar a esas personas. Si nos quedamos con miedo, pues vamos a quedarnos dentro de la casa y jamás vamos a salir. Por eso dice el versículo 10 al final, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Entonces, por lo tanto, está diciendo, pues no tengan miedo, salgan al mundo, tienen que salir, tienen que evangelizar. Ahora, muy interesante, pensé que lo había notado, pero me perdí aquí. A ver, ¿alguien me puede ayudar, por favor, con buscar el versículo donde dice que Dios nos ha dado un espíritu, no de cobarde, sino un espíritu de poder? Creo que es en 2 Timoteo. ¿Estás seguro que lo apunté? Ok, 1 Timoteo 1.7. 2 Timoteo, perdón. 1.7.
¿Okay? Pero 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, en ese versículo podemos ver que Dios nos da un espíritu para poder evangelizar a las personas, sin importar cómo se comportan ellos. No hay razón por la cual nosotros debemos tener miedo de la gente de afuera en cómo ellos se comportan. Porque Dios nos ha dado un espíritu que tiene poder y nos puede ayudar a tener dominio propio. O sea, estando afuera y no caer en los mismos pecados que ellos tienen. Claro, está el peligro, sí. Pero mientras que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, teniendo esa santidad en Él, pues no vamos a caer tan fácil en las cosas de afuera. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 5. No hay razón por cual tener miedo. Vivimos en el mundo. Él nos dio la responsabilidad a los cristianos de ir y evangelizar. Si tenemos miedo, ¿cómo vamos a sacar el mensaje de la cruz? ¿Okay? No se va a poder hacer. Por eso, y Dios sabía eso desde antemano, y por eso nos dio un espíritu de poder, no de cobarde, porque podemos ir y evangelizar a estas personas, para que ellos puedan ver la verdad, y ellos se puedan arrepentir y llegar a los pies de Cristo, y que ellos puedan ser salvos. Entonces, esa es la mentalidad que Pablo tuvo con este versículo 10. No como muchos cristianos llegan a interpretar que no hay que tener ninguna relación con las personas afuera, con los incrédulos. Eso no se refería. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, más bien, os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces Pablo nos estaba diciendo que no nos juntemos con los incrédulos, sino que no nos juntemos con aquellos cristianos que dicen que son salvos, pero siguen viviendo como los incrédulos. A esas personas Pablo nos dice que no tenemos de juntarnos con ellos. Y aún así, yo creo que muchos cristianos, de hecho yo también antes de estudiar lo vi de una manera completamente negativa. Dice básicamente, ok, Pablo dice que no juntemos con aquellos que dicen que son cristianos, pero siguen viviendo como pecadores. Entonces no voy a invitarlo a mi casa, no le voy a hacer eso, ni voy a hablar con esa persona. Lo ven de una manera negativa. Pero tenemos que recordar, Dios, aunque odia el pecado, es un Dios de amor. Tenemos que tener una mentalidad de amor. Entonces, ¿por qué razón Pablo nos había dicho que no nos juntemos con esas personas? La razón es muy sencilla de lo que yo había pensado y he revuelto mi cabeza muchas veces. La respuesta es que para que la gente pueda ver, esas personas puedan ver las consecuencias de seguir una vida así. ¿A qué me refiero? Pues una persona que sigue cometiendo un pecado, que dice que es cristiano, pero sigue y nosotros seguimos teniendo esa comunicación con él, lo va a ver que no pasa nada. Sigo pecando, no pasa nada. Todo está bien. Puedo seguir haciendo y no me va a pasar nada. ¿Okay? Esa es la mentalidad que ellos vienen a tener. Pero si nosotros llegamos y no tenemos esa comunicación tal cual, o sea, no estoy diciendo que completamente no le hables, ¿okay? Simplemente no juntemos con ellos, no tener participación con ellos. No invitarlo para café, no comer con ellos, no tener una cena, ¿okay? Para que ellos puedan ver que hay consecuencias por la manera que ellos están viviendo. No van a poder disfrutar una vida cristiana llena de santidad. Por eso Pablo decía, no os juntáis con ellos. Uno, para no contaminar a nosotros mismos. Otro, para que ellos puedan ver que no hay beneficio seguir viviendo así en pecado. Ese es el mensaje que Pablo quiso dar.
Por eso dice al versículo 6, no es buena vuestra jactancia. No es bueno que estén orgullosos, o no es bueno que dejen que el pecado entre en ustedes. Porque después van a ser como esas personas que dicen que son cristianos, pero siguen pecando y no podemos, y la gente de la iglesia no va a poder tener esa comunicación con ustedes. Va a haber consecuencias, no pueden vivir así. Si son cristianos, si han recibido a Cristo en su corazón, tienen que celebrar la Pascua con panes sin levadura. Aceptaron a Cristo, viven una vida de santidad. Es lo que Dios nos ha dado el beneficio y el poder de poder hacerlo, porque siguen viviendo de tal manera. Va a haber consecuencias. Y una de esas es no poder esa armonía dentro de la iglesia. Entonces tenemos que verlo de ese punto de vista. Tanto también, porque sí, es negativo, no lo quito de esa realidad. Es negativo de no hablar, porque estás creando comunicación con esa persona. Pero ellos tienen que ver porque es causa del pecado que están cometiendo, que no se dan cuenta que tienen que dejar esa vida y no van a poder aprovechar las bendiciones que tiene un cristiano realmente. Entonces, esa es la enseñanza que Pablo quiere dar a estas personas, a esta iglesia. Y pues lo podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos, primeramente, cuántos cristianos tienen miedo de las cosas que el mundo ofrece? Hay muchos cristianos que tienen miedo. Se dice, no me quiero contaminar, es que voy a caer. Entonces se cierran en su casa y se quedan ahí, nomás vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y se van a la casa y se quedan en la casa hasta el próximo servicio. Muchos hacen eso, tienen miedo. Entonces, esa es la enseñanza que Pablo les quiso dar a la iglesia de Corintios. Ahora, otra razón, vamos a ver, muy interesante, la verdad me gusta mucho. Versículo 12 dice, me brinqué algo en el versículo 11. Si leen al final, con él tan y aún comáis. ¿Okay? Ahora, con esta frase, Pablo se está hablando a la iglesia. ¿Okay? Recuerda, este mensaje a los cristianos en la iglesia. A decir que con él tal ni aún comáis, diciéndole pues con él no comen, no está hablando de una cena, sino que está hablando sobre la Santa Cena. Recuerden que en esos tiempos ellos tenían un convivio que se llamaba la Cena de Amor, creo que no sé si es la Cena de Amor, pero tenían un convivio de amor. O sea, se juntaban, traían comida, tenían un convivio, había armonía entre los hermanos uno con el otro. Y después participaban de la Santa Cena. Entonces, esos cristianos que llegaban a la iglesia, llegaban al convivio, comenzaron a hablar con los hermanos en Cristo y después aún ellos participaban en la Santa Cena. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 y adelante, dice que no, el persona que toma la Santa Cena indignamente va a haber consecuencias. Entonces, a esa frase, cuando dice otra vez, con él tal, ni aún comáis, se está refiriendo a la Santa Cena. No dejen que ellos participen de la Santa Cena. Otra vez, un acto de amor hacia esas personas, porque si ellos llegan a participar de la Santa Cena indignamente, hay peligro que se van a enfermar o al extremo van a morir. Por eso muchos duermen, como dice el versículo. Entonces, aún es un acto de amor hacia esas personas. Aún Dios nos muestra a cierto punto misericordia hacia ellos. Después sigue diciendo el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Muy interesante. Este versículo está diciendo que nosotros como cristianos nunca jamás tenemos esa autoridad de juzgar a los incrédulos. Jamás. No podemos juzgarlos ni criticarlos en la manera que ellos viven. ¿Por qué? Porque no nos toca eso a nosotros. No nos toca a nosotros a juzgar a los incrédulos, a los que no han recibido a Cristo en su corazón todavía. Eso no nos toca a nosotros. Dice el versículo al final, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? A esas personas sí podemos juzgar.
Recuerda, acabamos de ver la disciplina de la iglesia. Cristo mismo dio la autoridad a la iglesia local para mi español me está fallando, solucionar los problemas que están pasando dentro de la iglesia. Si un hermano llega a la iglesia, si un hermano comete un pecado, la iglesia es responsable de ir y resolver ese asunto. Es la responsabilidad de la iglesia. Y Cristo dio esa responsabilidad a la iglesia. No se lo dio a los incrédulos, no se lo dio a otras iglesias. La iglesia local está responsable del hermano que está dentro de esa iglesia local. Entonces, otra vez, dice el versículo, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Versículo 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Entonces, quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Está regresando otra vez con el muchacho que estaba cometiendo adulterio, que estaba con su madrastra. Ahora, muy interesante, si vemos el versículo 13, dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Había mencionado antes que Cristo le dio la autoridad a la iglesia. Y si el hermano no quiere si la persona que cometió el pecado no quiere arrepentirse, ya para el cuarto paso, la iglesia lo tiene que expulsar de la iglesia. Lo tiene que sacar. Ya no puede ser miembro de la iglesia, ya no puede, básicamente está demostrando que no es salvo. Entonces Cristo, dando la autoridad a la iglesia y la iglesia lo llega a sacar, pues dando esa autoridad a la iglesia, le está diciendo a la persona que cometió pecado, ok, yo le di esa responsabilidad, esa autoridad a la iglesia, tú no hiciste caso a la iglesia, por lo tanto, ya no vas a tener la protección de ellos ni el mío. Ahora yo te voy a juzgar. Por lo tanto, es cuando está afuera y sigue cometiendo pecado y va a haber consecuencias de lo que él está haciendo. Ahora, si la persona realmente es salvo, o es predestinado o escogido, Dios va a poner situaciones en su vida para que se arrepiente. Por eso a nosotros no nos toca juzgarlo. No podemos decir que él jamás va a ser salvo. De hecho, por eso, no sé algunas frases en español, pero en inglés, cuando decimos, es una palabra damn, D-A-M-N, damn, es maldecir a la persona. Cuando uno dice en inglés, damn you, estamos maldiciendo, literalmente mandando a esa persona al infierno. Por eso se dice que nosotros como cristianos no podemos usar esas palabras en vano. No podemos usar esas palabras a la ligera. Porque si yo digo damn you a una persona, yo lo estoy juzgando a esa persona, mandándolo literalmente al infierno. Diciéndole, vete al infierno. Y eso no toca a mí, eso lo toca a Dios. Por eso un cristiano no debería usar esa palabra en inglés. Ahora, no sé cuál palabra sería algo similar en español. No sé si maldito seas es algo similar. No sé, no conozco las frases, pero en inglés es algo así. Vete al infierno. Pero a mí no me toca eso. A mí lo que me toca es, si veo a un hermano dentro de la iglesia local y lo veo que está cometiendo pecado, yo voy, lo confronto y le digo, estás haciendo mal. Y si no me hace caso, llevo a 2 o 3 testigos conmigo y aplicamos lo mismo. Y si no hace caso, lo llevamos ante la iglesia, aplicamos disciplina a la persona, y si aún así no hace caso, lo expulsamos. Que Dios se encargue de él afuera. Pero ya no tiene la protección de la iglesia y de Dios. Otra vez, si la persona es salvo, Dios va a poner situaciones en su vida para que se arrepiente y llegue a aceptar a Cristo en su corazón. Y eso, aunque se ve negativo realmente, pero aún así es un acto de amor. Porque lo que dice el capítulo 5, versículo 5 de 1 Corintios dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Porque estando afuera, sin la protección de Dios, ni la protección de la iglesia, pues ese hermano va a sufrir mucho, va a ver las consecuencias de sus acciones. Y eso, si es salvo, lo va a traer a Dios, aunque tenga consecuencias.
Había mencionado esto antes también. Si la persona, por ejemplo, si está cometiendo el pecado de fornicación y llega a agarrar una enfermedad, pues aunque se arrepiente y sea salvo, aún va a tener que vivir con esa consecuencia para la destrucción de la carne. Y dice al final del versículo 5, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, por eso la iglesia tiene esa autoridad de juzgar a las personas dentro de la iglesia. Porque ellos pueden decir, no estás haciendo caso a las cosas de Dios, mejor salte de aquí. Y al salir, pues ya Dios se encarga de esa persona. Todo eso realmente, aunque nosotros llegamos a verlo de una manera muy negativa, tenemos que tener aún en mente que es un acto de amor de todos modos. Dios sigue siendo paciente con las personas. Muy paciente. No recuerdo qué versículo estaba, pero dice que es paciente con las personas para tener esa oportunidad de que puedan escuchar el evangelio y ser salvos. Entonces, aún así, con todo esto que estamos viendo, aunque se ve muy negativo, que no podemos tener esa comunicación con esa persona, se ve algo negativo porque pues, tenemos que romper esa relación. Pero es un acto de amor a la misma vez, porque te está mostrando a la persona que hay consecuencias. No puedes disfrutar de las cosas que que Dios tiene para esa persona si no se ha arrepentido y ha llegado a sus pies. Es un acto de amor. Entonces es como un padre a un niño, ¿no? A veces sabe que lo que está haciendo lo va a lastimar. El padre sabe, pero aún así lo deja que lo comete la acción. Y si se llega a lastimar, pues el padre dice, ¿lo vas a hacer otra vez? Tal vez si el niño no es terco, va a decir, no lo voy a hacer. Pero algunos niños aún no aprenden la primera vez, toman varias veces para que aprendan. Igual somos los hijos de Dios. No siempre aprendemos en la primera vez. A veces nos toca 1, 2, 3 veces. Pero por eso es un acto de amor. Para que el hijo pueda ver que no puede disfrutar de las bendiciones si sigue haciendo cosas contra la voluntad de Dios, nuestro Padre. Entonces, esa es la enseñanza de este pasaje. La verdad, al estudiar esto, yo recuerdo cuando lo estaba leyendo, solamente lo leí, no me puse a estudiar a profundo estos pasajes. Pues yo pensaba igual que los demás. Yo pensaba que eso se refería, pues no puedo tener esa relación con un incrédulo, no puedo ir a hablarle, no puedo ir a tener ese amigo realmente para que pueda él tener la oportunidad de ser salvo. Yo tenía esa misma mentalidad. Pero al estudiar esto ya puedo ver que eso no se refiere, porque tenemos que salir al mundo. Dios nos dice, salgan hasta el fin del mundo, de la tierra, evangelicen, hagan discípulos. Es nuestra responsabilidad de ir a salir y a evangelizar el mensaje de Cristo, el Evangelio. Entonces no podemos tener miedo de allá. Dios nos da la capacidad de ir y evangelizar. Y Dios dice, Pablo, pues no se junten con los hermanos que dicen que son cristianos y que siguen andando así. Porque ellos tienen que ver que vivir una vida así de pecado no le va a tener ningún beneficio. Entonces, esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Algo muy, muy, muy interesante, la verdad. Bueno, ok, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Te damos gracias a Dios por la manera que como tratas a tus hijos. Realmente es una manera que nosotros a través al principio no llegamos a entender, pero si seguimos estudiando tu palabra, podemos ver realmente cómo trabajas con nosotros. Las razones por las cuales nos dices que tenemos que comportarnos. Entonces, tomo muchas gracias por esta enseñanza que nos dices y te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos puedas ayudar a aplicar esto en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo.